las gracias al Señor por esta parte que me concede, después al pastor y a la presidenta de las damas. Vamos a estar de pie para leer la palabra. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 2. Y después vamos a leer Efesios capítulo 4, del 21 al 22. Cuando lo tengan, digan amén. What did she sing? Efesios something something. Next one. Efesios 2, del 1 al 2. Y Efesios 4, del 21 al 22. Amén. 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 La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Desobediencia. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. ¿Y los hermanos me pueden ayudar a orar? Gracias, Señor, te doy, Señor, que tú seas, Señor, el que ponga palabras aquí en mi boca, Señor. Porque tú, Señor, quieres que yo hable de estas cosas, Gracias, Señor. Señor. Que tú Padre, distribuyas, te Señor, alabamos, te conforme a los bendecimos, corazones, te Señor. agradecemos. Que no sea palabra mía, Señor, sino tuya. Tome control, Espíritu Santo de Dios, llévate todo nervio, Señor, paso y cabeza por sus labios. Por palabras, Señor, Padre, que tu pueblo necesite escuchar, Señor, que salgamos edificados en esta noche. Amén. Úsala, Señor, en nombre de Puedes tomar asiento. Durante la semana yo le preguntaba al Señor de qué quería que yo hablara, y yo buscaba en la Biblia y yo lloraba la semana entera, y lo único que me venía a mi corazón era el perdón y el amor. Y yo pasé por una situación en mi niñez que muchas personas no hablan de esa situación, porque para muchas personas es vergonzosa, pero el Señor me ha dicho que hable de eso hoy, y yo tengo que obedecer al Señor. Y cuando el Señor me dio esos dos versículos, yo decía, pero Señor, no comprendo, porque mi niñez no tiene que ver con el versículo del viejo hombre, de cómo yo vivía. Y el Señor me decía que yo tenía que hablar de eso. Durante mi niñez, yo pasé abuso sexual varias veces durante mi niñez. Y yo siempre me preguntaba que por qué a mí me pasaba eso. Y nunca lo comprendí. Cuando fui creciendo en mi juventud, yo tenía mucho odio y ira en mi corazón. Y yo siempre justificaba mis acciones por lo que a mí me pasó. Yo recuerdo que los años pasaban y yo, por más que quería, no podía amar. Siempre me preguntaba que por qué me pasaba eso. Y mi corazón estaba lleno de rencor y odio y tristeza. Se endureció mi corazón. Y yo siempre decía, yo criticaba mucho a las muchachas que usaban droga, que eran prostitutas, porque yo decía que no había excusa para ellas ser de la forma que ellas eran. Porque por lo que me pasó a mí, yo nunca usé droga o no me prostituí.
pero en realidad el Señor me enseñó a mí cuando yo vine a los caminos de Dios que yo estaba en el mismo lugar que ellas, porque yo tenía odio y rencor en mi corazón y yo criticaba a las personas que hacían cosas malas, no sabiendo que yo estaba mal porque yo tenía odio en mi corazón. Yo deseaba que algunas personas se murieran. Mi corazón estaba atado completamente con odio. Y yo siempre pensaba, yo decía, yo no conocía del Señor, pero yo sentía que había un Dios. Y yo preguntaba que por qué Dios permitió que a mí me pasara esto. Y yo también... Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo también tenía mucho rencor con mis padres, con mi familia. Y... Gracias, Señor. Gracias. Yo le doy gracias, Señor, porque Él me libró de todo ese odio que yo tenía en mi corazón. Yo crecí en una familia bien grande y unida, pero en la familia siempre hay muchos secretos. Y siempre en la familia hay alguien que está sufriendo algo. Y yo quiero decirle a ustedes hoy que yo era esa persona en mi familia que sufría, pero yo sufría callado. Y lo peor era sufrir callado porque uno guarda rencor en su corazón. Y el enemigo le engaña a uno y le dice a uno, tú pasaste por esto, nadie te ama a ti. Nadie hizo nada por ti. Yo me pasé mi juventud pensando que a mí no me amaban, porque nadie hizo nada por mí. Y yo decía, oh Dios, ¿por qué a mí me pasó eso? Yo odio a esta persona. Yo no puedo mirar a esta persona. Yo no puedo amar. Yo no puedo amar, Señor, yo decía. Y yo estando fuera de los caminos de Dios, lloraba todas las noches. Y yo no sabía por qué. Y yo daba gracias a Dios por otro día de vida. Pero yo no sabía cuáles eran los planes de Jesucristo conmigo. Y yo lloraba y yo lloraba. Y yo decía, ¿por qué yo me siento así? Yo siendo joven, yo fui obediente a mi padre, pero yo todavía tenía mucho odio y rencor en mi corazón. Y yo decía, ¿por qué a mí me pasó esto? Y yo me preguntaba, pero yo lo que no me preguntaba era por qué yo tenía mucho odio en mi corazón. ¿Por qué yo dejé que el enemigo me engañara a mí, a odiar a todas las personas? Y yo caminaba con mi cabeza levantada porque yo no quería que nadie sabiera que yo estaba sufriendo, porque yo tenía que ser valiente, porque si nadie me protegía, yo me iba a proteger a mí misma. Siendo yo joven, yo era buena estudiante en la escuela, pero no era obediente a mis profesores tampoco, por lo que yo tenía en mi corazón. Yo me fui de la high school y después cogí mi GED. Y después yo me fui de mi casa y yo empecé a trabajar en temprana edad. Y a los 3 años yo salí embarazada de mi hija, Leisha. Y ella fue una bendición de Dios. Y yo me acuerdo, yo era manager de una tienda, Zales. Yo trabajé con ellos por 10 años. Y yo estaba con el papá de mis hijas, después yo estuve allá, después yo me separé de él. En ese tiempo que yo me separé de él, yo empecé a tomar, yo empecé a ir a los clubs mucho. Yo no le daba el cariño que yo tenía que dar a mis hijas, ellas siempre estaban con mi hermana. Yo trabajaba 13 horas al día, lo mío era la vanidad. Yo quería dinero y yo quería ser libre. Pero el enemigo me tenía engañada de qué manera yo quería ser libre. Yo quería ser libre, tú sabes, incluso de las responsabilidades. Y yo me acuerdo que hace 2 años entró un señor, hace 2 años y medio entró un señor a la tienda donde yo era manager. Y él me preguntó a mí que si nosotros vendíamos baterías para los relojes. Y yo le dije que sí, que yo iba a buscar una muchacha para que le pusiera la batería. Y él me miró y él me dijo, yo te conozco. Y yo me reí, yo le dije, usted no me conoce a mí, señor. Y él me dijo, sí. Me dice, ven que yo tengo que hablar algo contigo.
yo me le paré en el frente y sonreí. Le dije, ¿qué usted me tiene que decir, Señor? Y él me dice a mí que el Señor lo mandó a la tienda porque el Señor tenía que hablar conmigo, porque yo estaba en peligro de perder mi vida. Y yo me quedé sorprendida porque a mí nadie me había hablado del Señor así. Y él me dice, yo nunca he entrado a esta tienda y nunca he pagado $20 por una batería, porque la batería cuestan $5 afuera, pero el Señor me mandó, yo tengo que ser obediente. Él me contó, el Espíritu Santo, a través de él, me dijo de muchas cosas que yo pasé en mi juventud y cuando yo era niña. Y yo me quedé sorprendida. Yo me sentí ofendida por el Señor, por ese Señor que entró a la tienda, porque yo no comprendía de dónde vino eso. Y él me decía a mí que yo tenía que perdonar y que yo tenía que buscar del Señor. Y cuando ese Señor se fue de la tienda, yo empecé a llorar. Y yo decía, yo no sé qué es lo que a mí me pasa. Yo no entiendo por qué ese Señor vino aquí a decirme a mí qué me pasó en mi juventud. Yo lo que no estaba viendo era que eso venía de parte de Dios. Porque el enemigo me tenía engañada a mí. Yo le cogí odio a ese Señor también por venir a la tienda y recordarme a mí de lo que yo pasé en mi juventud. El Señor regresó a las 2 semanas y me dice, yo quiero pedirte perdón si yo te ofendí. Yo empecé a llorar. Él me dio su email y su número de teléfono y me dijo, el Señor te está llamando. Tú tienes que responder al llamado del Señor. Y yo decía dentro de mí, el Señor me está llamando. Y yo decía, llama a otro, porque yo he sufrido mucho. Y hay mucha gente mala en este mundo que necesita del Señor. Pero yo no necesito del Señor, porque a mí me hicieron daño. Y si el Señor necesita llamar a alguien, es a las personas que están matando, que están robando, que están haciendo cosas malas ahí afuera. Yo nunca fui mala, a mí me hicieron daño, yo le decía, Señor, a mí no me llame, mejor me busca el que me hizo daño a mí. Eso era lo que yo decía, porque eso es lo que había en mi corazón. Y yo decía, ve, busca al que está haciendo daño allá afuera, a mí no me busques. Tú no tienes nada que ver conmigo porque tú dejaste que a mí me hirieran cuando yo era niña. Eso era lo que yo decía. Y pasó el tiempo y yo me olvidé de que el Señor fue a mi tienda y que el Señor me llamó a través de ese Señor. Y yo seguí yendo a los clubs, seguí tomando, yo fumaba cigarrillos también. La niña pequeña mía no le gustaba verme fumando cigarrillos. Y yo tenía un rito, cada vez antes de yo irme a bañar, yo me metía al baño y me fumaba un cigarrillo. Y mi niña le gustaba bañarse con